y lo digo, la palabra de Dios es muy poderosa, dice un libro de la Biblia, que ella va hasta lo más profundo de nuestro ser, que penetra como una espada, va hasta lo profundo, la palabra. Pero hay personas que cuando escuchan la palabra, vuelvo y digo, no va hasta allí para generar arrepentimiento, sino que por la clase de terreno y de corazón que es la persona, le genera es unas emociones, lo emociona, se alegra, y por un tiempo puede caminar en la vida cristiana, y usted lo puede ver por un tiempo haciendo las cosas bien. Hay personas que empiezan este camino haciendo las cosas bien, pero no terminan el camino, porque en medio del proceso del camino surgen situaciones difíciles, porque muchos se acercan a Dios buscando la felicidad, buscando el éxito, buscando que Dios resuelva sus problemas, que Dios haga milagros. Muchos empiezan a buscar a Dios en ese camino de que la vida se les vuelva mejor. Pero la gran verdad es que cuando tú empiezas a estudiar el Evangelio con profundidad, escuchas pensamientos como estos: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y alguien dice, ¿cómo así que voy a ser feliz si lloro, no? Al contrario, debería dejar de llorar para ser feliz. Y en este camino uno encuentra grandes verdades que son muy profundas. En la vida cristiana vienen pruebas donde Dios tiene que probar tu corazón, donde Dios tiene que probar lo que hay allí adentro de ti. Dios tiene que probar nuestra fe, Dios tiene que probar la paciencia, Dios tiene que probar nuestras convicciones. Dios nos prueba constantemente. Y a través de las pruebas va a permitir muchas circunstancias no tan agradables, no tan maravillosas dentro de lo que humanamente pensamos que es maravilloso. Pero para Dios sí es maravilloso, para Dios sí es maravilloso que muchas veces nuestra vida llegue a condiciones donde se desarma por completo y nos duele y sufrimos y lloramos. Y es a través de ese proceso doloroso que somos santificados, que reconocemos que en el fondo de nuestro corazón hay envidia, hay adulterio, hay fornicación, hay desorden, hay una cantidad de cosas que son malas, y que es a través de ese proceso que Dios nos permite circunstancias complicadas, que somos santificados, que caemos en cuenta de que habían cosas que no estaban bien y que teníamos que salir de ellas y desprendernos, y que teníamos idolatría por el esposo, y que teníamos idolatría por los hijos, y que amábamos más el trabajo y el dinero que al mismo Dios. Entonces Dios empieza a desbaratarnos muchas veces la vida con el propósito de llevarnos a un arrepentimiento verdadero y a una vida cristiana con una profundidad en la que yo puedo entender que mi vida empieza a echar raíces, que es lo que Dios quiere, que eche raíces, como un árbol que echa raíces, y que cuando vienen tempestades y circunstancias difíciles voy a mantenerme firme. Entonces, no basta solo con emocionarnos, no busque en una iglesia solamente emocionarse, busque en una iglesia estar convencido de lo que Dios tiene en su palabra, que va a producir en su vida frutos verdaderos de una persona que está arrepentida y que crece bajo unos principios profundos que lo llevarán a tener comportamientos de un verdadero cristiano. No busque siempre las emociones, porque las emociones nos engañan y las emociones nos levantan la adrenalina, pero así como nos levantan las emociones, vuelven y bajan. ¿Sí? Así como cuando usted un día se levanta muy contento, al otro día no quiere ver a nadie. Eso somos, emocionales. Y cuando somos tan emocionales, pues si alimentamos las emociones, la pregunta es cuándo vamos a alimentar el espíritu para ser más razonables, para ser más aterrizados en una vida donde tenemos que aterrizarnos más, ser más coherentes con las verdades profundas y complejas que tenemos en una vida que es mala, en un mundo que es malo, que es perverso, y donde tenemos que tener raíces y ser cristianos más asentados y no tan emocionales, porque vuelvo y digo, hay gente que se va a emocionar por un tiempo, pero no va a echar raíces. Creerán por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que analizar. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco, oiga, poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Es esta semilla que cae en la mente de algunas personas que creen, ¿sí? Creen, pero luego empiezan los placeres de la vida, las riquezas, los compromisos, las preocupaciones. Hay gente que entra en ese mundo de las preocupaciones y las preocupaciones se vuelven tan
como una bola de nieve que va creciendo, que las personas se van alejando de la oración, las personas se van alejando de ese momento de congregarse, las personas se van alejando de esos momentos de intimidad a solas con Dios. Incluso en estos días estaba dando una conferencia y hablaba acerca de orar en secreto, de ir a la puerta, ¿sí? Ir a la puerta y hablar con tu Padre que está en secreto y que te recompensa en público. Esta semana me pasó algo muy especial porque mientras estaba enseñando, una voz hablaba a mi corazón, haciéndome entender que hoy la mayoría de las personas que tenemos la devoción de ir a la congregación, de ir a la iglesia, hoy Dios nos tiene en una condición de estar en la casa. Y yo decía a Dios, nos estás volviendo al secreto, nos estás devolviendo a que oremos en el secreto, porque muchas veces es en el lugar secreto donde abrimos nuestro corazón con profundidad. A veces en la iglesia no hablamos con tanta profundidad, porque a veces usted mira al lado y tiene a una persona, tiene a la otra, y a veces hay tantas cosas emocionales y tantas cosas que acontecen que muchas veces no hay esa profundidad de desnudar nuestro corazón. Y el verdadero momento de desnudar nuestro corazón con sinceridad surge muchas veces, es ahí, cuando usted está en su cuarto, en su habitación. Y Dios esta semana me decía, hijo, tengo a las iglesias, a los pastores, a los líderes, tengo a todo el mundo, a todos los tengo, en el proceso de que vuelvan a las oraciones profundas de su cuarto, porque muchas veces caemos en las oraciones hipócritas en el templo, pero no en las oraciones profundas, a solas, donde yo le digo, Dios, en mi corazón hay adulterio, hay mentira, hay hipocresía, en mi corazón, Dios, hay pereza, hay un montón hay envidia, hay rencor, y ese tipo de oraciones que se expresan así, a veces no se expresan en el templo, ¿verdad? A veces no se expresan en ese espacio, que es hermoso, que siempre digo es lindo, pero Cristo siempre nos dice a través de su palabra, ve a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y habla con tu Padre que está en secreto. Ahora, yo quiero que me preste atención, ¿por qué digo que es importante alimentar esas oraciones en secreto, esos tiempos de intimidad? Porque son los que nos van a ayudar a combatir las preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones, pero hay cierto tipo de mentes que las preocupaciones van tomando tanta fuerza en su cabeza que entran en una condición de alejarse de Dios, que cuando más deberían orar, no lo hacen, que cuando más deberían de leer la Biblia, no lo hacen, que cuando más deberían estar con personas que tienen la fe similar a la que Dios quiere que tengamos, no lo hacen, y se alejan y se aíslan y entran en una condición donde las preocupaciones los reducen, y no solamente las preocupaciones, las riquezas, la necesidad de conseguir dinero, la necesidad de conseguir plata, también hace que las personas pierdan mucho tiempo en una búsqueda del dinero, de la plata, porque tengo que comprar, porque tengo que hacer, porque tengo que conseguir, y ese afán del dinero, ese afán de conseguir, ese afán, también hace que muchas veces dejes de buscar lo más importante. Dice Dios, si buscares la palabra de Dios más que el oro y más que la plata. Pero la gente que tiene esta mentalidad busca más la plata y el oro que la sabiduría. ¿Y usted para qué plata si no sabe manejarla? ¿Para qué usted dinero? ¿Para qué usted conseguir si no tiene la capacidad de administrar y darle forma a una economía que incluso cumpla propósitos de parte de Dios? Y no solamente propósitos egoístas, de una manera humana y egoísta. Entonces hay muchas veces egoísmo, incluso hasta en las oraciones hay egoísmo, y no hay un entendimiento profundo de qué es lo que Dios quiere que haga yo con aquello que Él me regala y me entrega. Escúcheme en esta parte, entonces dice, ¿qué sucede? La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco, miren ese, poco a poco. No es algo muchas veces que llega así, definitivo, es poco a poco, y ese poco a poco representa tiempo. Ojo con esos tiempos que van aumentando en su vida y que le van quitando esos espacios y esos momentos de oración, de intimidad, de lectura, de disfrutar de esos momentos maravillosos de parte de Dios. Ojo con ese poco a poco, pero hay personas que eso les va a pasar, porque aquí está escrito, hay gente que le va a pasar tal como está en el texto y se va a cumplir, y no van a dar frutos. Verso 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Y este es el corazón que Dios está arando y que está procesando, porque siempre digo una gran verdad.
alguien dice, pero ¿yo cómo hago para tener ese corazón o cómo hago para ser parte de ese corazón que da fruto? Siempre digo que es Dios el único que puede intervenir en esa tierra y provocar que ese corazón realmente dé frutos. Es Dios el que puede obrar de una manera poderosa en ese corazón que da frutos. Y ese corazón que da frutos tiene una forma, una manera, una actitud en medio de ese proceso, de esa búsqueda de Dios. Y siempre diré que esos hechos, esa obediencia que Dios la produce en el corazón, va a generar frutos y frutos y frutos que sencillamente no paran, que contagian a otros. Cuando alguien experimenta una verdadera conversión, cuando alguien experimenta un verdadero arrepentimiento, es esa buena tierra que no para de dar frutos, que siempre está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, que termina incluso dándole a otros más porque hay abundancia en ese corazón. Es un corazón abundante que da todo el tiempo y que está entregando a otros. Y eso, esa buena tierra, siempre diré, esa buena tierra, ese buen proceso de dar frutos, ese buen proceso de obedecer, es algo que lo produce Dios, porque humanamente no somos capaces de obedecer. A menos que Dios venga y produzca en tu corazón esa capacidad de dar frutos a través de la obediencia. Y el verdadero cristiano se conoce por la obediencia y no por el conformismo y no por ese tipo de actitudes de esos corazones que la misma palabra nos va revelando, ¿sí? De aquel que sencillamente se va ahogando, de aquel que no da fruto, de aquel que rechaza la palabra, ¿verdad? Los frutos, la obediencia, hace parte de esa esencia, de ese corazón que genera frutos. Y que siempre lo diré, ¿qué era lo difícil de entender de este punto? Lo difícil de entender y que lo que se genera más asombro para los judíos de aquel tiempo es qué pasa con ese corazón del verso 15. ¿Cómo tener esa buena tierra? Ahí era donde se generaba el dilema. ¿Y qué pasa con esa buena tierra, verdad? Esa buena tierra es aquella que, vuelvo y digo, Dios es el único que puede arar y que puede provocar algo especial en esa tierra que da frutos. Y termino con esto. Hay gente que no va a creer en el mensaje. Hay gente que no se va a salvar. Hay gente que va a rechazar. Hay gente que va a empezar y no va a terminar bien. Hay gente que va a empezar y en el camino se van a desvanecer poco a poco por su condición, por su corazón. Y hay otros que por soberanía y poder y gloria de Dios seremos transformados y llevados a ese camino en el que nos mantendremos firmes día a día. Y eso de mantenernos firmes depende de Dios. Depende de Dios que nos lleva a esa búsqueda. Él lo produce en mí. Qué rico que Dios produzca en usted. Y creo que voy a terminar con una oración. Qué rico que Dios produzca en usted, que Dios produzca en mí ese deseo constante de seguir creciendo y de ser un corazón que obedece y que da frutos y que no nos quedemos en el camino, ni por las riquezas, ni por los placeres, ni por las preocupaciones, ni porque rechazamos, ni porque permitimos que el enemigo nos quite la palabra. Y es demasiado importante decirle a Dios constantemente que nos mire con misericordia, porque también la palabra de Dios dice que aquel que esté firme, que mire que no caiga, o sea, que tenga un cuidado constante de revisarse, de mirar su corazón, de mirar cómo se está comportando. El apóstol Pablo constantemente le decía a la iglesia, revísese, mire cómo está usted asumiendo el mensaje y qué frutos está dando.